Hola, bienvenidos a este nuevo video de mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes, abrir el punto lo que es un observador, ya que hay personas que van a ver este video que nunca han tenido nada que ver con esto. Entonces quiero brindar lo que es un observador. Cada uno de nosotros somos observadores, pero cuando nosotros estamos pensando, estamos en una frecuencia. Cuando estamos sintiendo, estamos en otra frecuencia. Cuando tenemos otras frecuencias que son como a una velocidad mayor y nuestro inconsciente no logra captarlas. Con la lógica global convergente vamos captando aquellos otros observadores que nos van a permitir modificar de alguna manera, llevar conciencia dentro de esa inconsciencia, porque la inconsciencia va a una velocidad mucho mayor. Todos tenemos que darnos cuenta que nuestro inconsciente nos arrastra. Hacemos cosas muchas veces que en determinado momento nos arrepentimos de haber dicho o de haber hecho alguna cosa, porque nuestro inconsciente nos lleva, y nosotros incluso a veces decimos: no pensaba que era capaz de hacer esto o aquello. Entonces van a haber diferentes tipos de observadores. Para ahondar más en esta cuestión del observador, me gusta el experimento. Voy a traer a colación el experimento de la doble rendija, porque estamos en mi proceso. Voy a hablar mucho de partículas, ¿no? Porque es mi proceso particular. Entonces, en el experimento de la doble rendija, si no lo han visto, los invito a que lo vean. Básicamente son experimentos con electrones, y los electrones forman parte de una de las partículas más pequeñas que conforman todo lo que existe. Conforman a los seres humanos, conforman paredes, conforman todo el planeta. Es una de las partículas más básicas. En ese experimento los están disparando en dos rendijas y los tienen atrás a ver qué dibujo hacen ellos. Ellos los empiezan a disparar y ellos hacen una función de onda. Ellos se comportan de una determinada manera. Cuando le colocan un aparato para medir, ellos se comportan para que los midan. Entonces ahí es donde yo quiero como pararme, y el acto de medir hace que esos electrones cambien su función. Ellos anticipan que los van a medir y ellos se colocan para que los midan. Es más, en forma anticipada ellos se dan cuenta que los van a medir y se comportan de esa manera. ¿Qué pasa? Que todo lo que existe está compuesto de átomos, de protones, de neutrones, de fotones. Todo, nosotros somos eso, todo el planeta. Entonces, cuando el fotón se comporta de esta manera. Yo tengo una cámara fotográfica y voy a tomarle una foto a alguien, y la persona: ¡ay, una cámara! Me voy a tomar una foto, y la gente posa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Porque se está comportando de acuerdo a que tú tienes una cámara en la mano. Perfecto. Tú ahora estás observando una persona y tú eres otra persona, pero tienes una lógica del pasado. ¿Cuál es tu lógica del pasado? Supervivencia, protección, competencia y comparación. Tenemos eso todos por defecto. Y entonces cuando yo veo a otra persona, yo la veo desde ahí. Yo cuando veo a una persona, vamos a ver las personas desde ahí, desde
ay, mira, es más bonita que yo. O mira, ella es blanca, yo soy negra. Ay, es que ella es linda, yo soy fea. O voy a ver una persona y le veo la cara, ay, esa persona me cae mal, o sea, tengo miedo. Empiezo a sentir y a través de ese sentir empiezo a pensar. Entonces ese observador está activado ahí a una velocidad que tú no ves. Ese observador, debido a que aquel otro observador está hecho de todas las partículas, tú vibras a una frecuencia. Al mirar a esa persona se anticipa. Yo voy por la calle pensando, sintiendo primeramente, luego pensando, me van a robar, esto es muy peligroso, no me gusta esto. Inmediatamente estás creando esa realidad, porque eso está compuesto de átomos, de protones y neutrones, fotones, que ellos son neutrales a la energía, a la frecuencia que tú estás colocando en ese observador. Es muy importante ver eso. O sea, cuando tú estás cuando se ve el experimento de la doble rendija, ellos solo colocan una cuestión que está midiendo. La observación es medir, mas cuando tu observación es de protegerme, vas a conseguir quien te ataque. Vas a conseguir quien te ataque. ¿Por qué? Porque la lógica global convergente separó negativo y positivo, ¿verdad? Los dos principios. Principio masculino y principio femenino, los dos. O sea, encajan. Una cosa encaja en la otra. Entonces, si yo estoy con una lógica aquí de protegerme, yo voy a conseguir quien me ataque. Yo estoy proyectando eso desde mi pasado. Si yo estoy protegiéndome, yo voy a conseguir quien me ataque. Si yo tengo una lógica de atacar a las personas, yo voy a conseguir mi víctima, aquel que se quiere proteger. Ese observador, de acuerdo como tú veas las cosas, ahí va a darte cuenta. Si yo si yo tengo mi lógica de víctima, yo voy a conseguir al agresor simultáneamente, porque estamos entrelazados, simultáneamente. Eso va a ir junto. Entonces te das cuenta que en tu vida se empiezan a repetir situaciones y tú dices, bueno, pero ¿por qué a mí siempre me pasa eso? ¿Por qué a mí siempre me pasa eso? Porque hay un principio masculino y un principio femenino. Y si tu lógica, la que más prima en esos circuitos, el trauma que tuviste es de ser víctima, inmediatamente estás creando tu agresor. Tu agresor va a reaccionar en cualquier momento que te vea de alguna manera. Y víctima es plano 2, es circuitos, ahí está un trauma. Para mí fue increíble darme cuenta de cómo soy víctima, y cuando me di cuenta que era víctima, cómo cambiaron cosas. O sea, se empezaron a cambiar situaciones que quedé impactada. Tomar muy en cuenta lo que estás sintiendo, porque eso que sientes te hace pensar. Y eso crea una frecuencia que crea tu realidad y no te permite comprender, porque estás atrapada en ser víctima. Esa víctima vibra en una frecuencia que es la misma frecuencia del agresor, porque el universo es así. Un lado femenino, un lado masculino, un lado positivo y un lado negativo. Y ellos entran en coherencia. Es la lógica de este universo, entrar en coherencia. Si tú tienes esa lógica,
hay otra lógica que opera ese plano 2, que es el de huir. Cuando tenemos determinados conflictos, sabemos que sobrevivir es defenderte o huir. Huir igualmente, como es supervivencia, nos mantiene en estrés. Entonces, yo voy a huir comprando ropa, yo voy a huir fumando, teniendo adicciones psicotrópicas, yo voy a huir comprándome ropa, yo voy a huir comiendo, yo voy a huir escuchando música, yo voy a huir comiendo dulce, yo voy a huir con el teléfono, yo voy a huir con las redes sociales, yo voy a huir de los conflictos. Cuando tengo carga, la manera que tenemos es huir, porque es una manera que tenemos por defecto. Entonces, esa situación te va a seguir atrás tuya, porque ella quiere ser vista. Y si tú estás huyendo, vas a tener quien te persiga. Si tú estás huyendo, vas a tener quien te persiga, porque el universo es así. El universo es un lado positivo y un lado negativo. Eso tiene que encajar en alguna cosa, tiene que ser coherente. Si tú estás huyendo, vas a tener quien te persiga. Entonces, si tú no encaras tus conflictos, eso te va a mantener huyendo. Estoy huyendo con amigos, en fiestas, en determinadas situaciones, me mantengo huyendo. Es muy importante esta cuestión de la víctima, de centrarse y ahondar, porque empecé a ver mi víctima por todos lados, agresiones de todo tipo, agresiones en mi trabajo que se venían dando año tras año, y yo no me quedaba callada con toda mi carga, más cuando dije, cuando se filtró, estás siendo una víctima. El conflicto de protección, el circuito que te está operando es ser víctima. Y creo que es el conflicto que nos opera a muchos. Y nos dicen víctima y uno piensa, yo víctima. No, pero cuando tú sientes de alguna manera que alguna persona te agredió, se metió contigo, te hizo alguna cosa, puede ser sencillo, una persona te gritó en la calle, te tropezó y te dijo alguna cosa, puede ser tu jefe, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos en determinado momento. Ay, yo tanto que he hecho por mis hijos y mis hijos me tratan de esta manera. Ahí estás siendo víctima. Ay, esa amiga, yo que le di tanto y ella no me correspondió. Ahí tú te estás comportando como víctima. Esa víctima no la vemos claramente y por eso la nombro en este video, porque es una situación increíblemente amplia en nuestros conflictos, sentirnos víctimas. Y la mayoría de las personas nos sentimos víctimas, pocos se sienten agresores. Poder descubrir tu víctima la vas a descubrir a través de escuchar cuando tengas un conflicto con alguien y darte cuenta qué me está haciendo esta persona me está gritando, cómo me estoy sintiendo,
o en retro, después que pasa el conflicto, que quizás tú te pusiste a hablar con la persona, discutiste, te quedaste enganchada con la persona, en retro tú sentarte y, ajá, ¿desde qué espacio yo estoy discutiendo con la persona? ¿Desde dónde? ¿Estoy siendo víctima o no estoy siendo víctima? ¿Estoy siendo el agresor? Generalmente lo que me he dado cuenta es que el agresor no va a recordar la situación. Mis hijos, cuando se sienten víctimas de mí, yo no recuerdo, y ellos me dicen, mamá, me sentí mal porque me hiciste esto y esto y esto, y yo les digo, ¿en serio? O sea, no te lo dije para agredirte. Sí, pero yo me sentí agredido. O sea, te sentiste víctima, te sentiste que te estoy violando tus derechos. Y cuando tienes esa lógica, cualquier cosa que te hagan, tú te vas a sentir víctima. Y sumamente importante vernos en ese papel de víctima, que lo tenemos arraigado, que mi familia, yo les podría contar los traumas por lo que atravesé y no siento carga, esa situación traumática que tenía en mi vida, no siento que ninguna carga, eso mudó completamente. Hoy en día puedo decir que todo lo malo que me pasó o que me pueda pasar, lo agradezco porque me llevó a una comprensión totalmente diferente, a una tranquilidad, a una paz. Me llevó a verme que yo era víctima. Me llevó a verme, a ver esa lógica de víctima. Cuando tú te das cuenta de algún conflicto que te está operando, inmediatamente se le va la carga. Eso se desintegra porque lo viste. Entonces es ahí donde tienes que tratar de comprender lo que es un observador y cómo todo lo que existe está hecho de átomos, de partículas, y que tú tienes una lógica que va a afectar a esas partículas. Tú eres un observador y cada partícula es un observador en sí. Y se entrelaza contigo, el universo es así, o sea, tengo un lado positivo y un lado negativo y voy a buscar de encajar, voy a buscar de encajar y de tener una coherencia. Entonces nos sentimos atacados y que las cosas no deben existir, pero si existe una cosa, existe la otra. Una cosa que les puedo decir, yo vi un video de un científico que le gustaban mucho las plantas, clasificaba las plantas, descubrió una planta que tenía aquella cosa que llaman así, era una rosa, pero tenía la profundidad muy larga, no sé las palabras en realidad, pero la flor era muy, muy larga aquí. La lógica de él le dijo que había un pájaro que tenía el pico de ese largo. En ese momento no se había descubierto ese pájaro. Él se quedó observando esa flor por mucho tiempo, hasta que llegó el pájaro y pudo clasificar esa especie, porque él vio que si la flor tenía ese espacio así, tenía que haber un pájaro que tuviera el pico de ese largo. Entonces, había un negativo y él comprendió de manera lógica que había un positivo y pudo clasificar ese pájaro. Y eso, ok, el universo se compone de un lado positivo y de un lado negativo, tienen que encajar. Entonces, por eso la víctima va a conseguir su agresor. De eso se trata el universo y de eso se trata el pasado y el futuro. Ahí se van a encontrar.
Esto es realmente muy importante que lo puedan ver. Esto es un cuadro más de esa supervivencia y de que puedan ver que así como ustedes sienten, piensan y crean realidad, y eso les quita de poder comprender muchas cosas, de poder ver otros cuadros. Bueno, creo que esto es sustancioso. Ojalá lo puedan aprovechar. Gracias por ver mi video. En las descripciones les voy a contar un poquito de dónde salí, mis frecuencias y todo eso, porque me lo han ido preguntando. Entonces les voy a escribir para no tomar como tiempo del video diciéndoles de dónde salí yo. Bueno, muchas gracias por verme y hasta un próximo video.